Muy bien, chicos. Bien, el día de hoy vamos a empezar con el tema de gratificaciones. Como ustedes saben, todas las empresas tienen hasta el día de hoy para hacer el depósito de las gratificaciones. Todas las empresas privadas, obviamente, ¿no? Todas las empresas privadas tienen que hacer el depósito hasta el día de hoy. De no hacerlo, obviamente se les puede multar, ¿cierto? La SUNAFIL le hace llegar una multa si llegare a haber alguna dificultad o algún inconveniente con esta empresa. ¿De acuerdo? Pero ¿qué son las gratificaciones? El día de hoy vamos a conocer y a aprender qué son las gratificaciones. ¿De acuerdo? Bien, gratificaciones. Según la ley 27735, son aquellas sumas de dinero que el empleador otorga al trabajador en forma adicional a la remuneración que percibe mensualmente y siempre que cumpla con los requisitos correspondientes. Los trabajadores sujetos al régimen de la actividad privada tienen derecho a percibir dos gratificaciones equivalentes a una remuneración mensual, tanto por fiestas patrias como por Navidad. Hoy en día resulta procedente el pago de gratificaciones truncas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, a ver, empecemos un poquito. ¿Qué son las gratificaciones truncas? ¿Sí? ¿Alguien tiene idea a qué se llama gratificación trunca? La gratificación trunca, ¿sí? Es lo que se le va a pagar, el porcentaje, la parte, lo que corresponde a las gratificaciones normales. Pero ¿por qué se va a pagar o por qué se llaman truncas? Porque se le entrega o se le hace el pago al trabajador antes de las fechas establecidas. ¿Cuáles son esas fechas establecidas? 15 de julio y 15 de diciembre. ¿De acuerdo? El 15 de julio y el 15 de diciembre. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuándo nace la gratificación trunca? Cuando, por ejemplo, ya no hay vínculo laboral, ¿no? Supongamos que el trabajador el 30 de junio dejó de laborar en esta empresa y no llegó hasta el 15 de julio e inmediatamente, después de 48 horas, como así lo dice la ley, debería el empleador pagarle su liquidación. Y dentro de su liquidación debería de tener el concepto de gratificaciones truncas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Las gratificaciones truncas. ¿Sí? Muy bien. Las gratificaciones en condiciones generales ya debería de ser un sueldo completo para aquellos trabajadores que laboraron de enero a junio. ¿Está bien? Si el trabajador, si el trabajador permaneció todo este tiempo completo, vale decir, de enero a junio, el 15 de julio se le debe depositar el equivalente a un sueldo. ¿Está bien? El equivalente a un sueldo. Pero acá hay que tener algunas consideraciones. Si este trabajador, por ejemplo, estuvo en suspensión perfecta, ¿sí? Acá ya cambiaría la situación. Entonces, eso nosotros debemos de tener muy en cuenta. También, ¿qué otra cosa puede suceder? Puede suceder que hubo reducción de su sueldo por acuerdo entre el empleador y el trabajador, quedaron en rebajar este sueldo debido pues a este tema de la pandemia, ¿no? Donde ya todas las empresas no estuvieron laborando normalmente, o a decir, ¿no? En el mes de marzo hubo paralización, nadie podía trabajar, ¿no es cierto? Entonces, en el mes de abril estuvo bajo, probablemente ya no iban a trabajar, quizás hubo alguna dificultad. Por eso no se estuvo trabajando, hubo reducción de sueldo, hubo suspensión perfecta y todo eso va a afectar a las gratificaciones. El siguiente tramo de las gratificaciones es el que corresponde de julio a diciembre. ¿Ya? Pero acá se toma en cuenta, hay un supuesto, el supuesto que el trabajador cumpla todo el mes de diciembre, ¿no? Pero,
¿Cómo es esto? A ver, nosotros le vamos a hacer el cálculo en base al último sueldo percibido. Quiere decir al sueldo que habrá percibido en noviembre. Pero, ¿qué sucede? Sucede que se le tiene que pagar el 15 de diciembre. Ah, el 15 de diciembre. Entonces le hacemos el depósito el 15 de diciembre de su gratificación, pero el 20 de diciembre se fue, ya no quiso trabajar o hubo un despido, algún problema quizás con el trabajador, no cumplió alguna regla, alguna norma, sucedió una eventualidad, pero dejó de elaborar el 20 de diciembre, pero ya se le había pagado su gratificación el 15 de diciembre, incluyendo como si él hubiera trabajado todo el mes de diciembre, ¿no? En ese supuesto. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Ah, lo que se tiene que hacer es lo siguiente, ¿no? No se le va a, nadie va a pensar que el trabajador va a dejar de pertenecer a la empresa el 20 de diciembre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que en la liquidación que se le va a entregar 48 horas después, ahí se le tendría que hacer la reducción o la disminución de ese monto entregado de un sexto de la gratificación se tendría que recuperar, ¿de acuerdo? Eso es lo que tiene que suceder, ¿ya? Muy bien, hasta acá, ¿alguna consulta, algo más que deseen saber respecto a las gratificaciones, jóvenes? Coméntenme. ¿Algo? ¿Nada más? ¿Todo completo? Muy bien. Entonces, todo claro, ¿cierto? No hay ninguna dificultad. Sigamos. Profe, Dime. quería preguntar, o sea que si el trabajador sale pasado el 15 de diciembre, cuando se le va a entregar su liquidación, se le resta lo que se paga además de gratificación. Sí, se le debe restar lo correspondiente al mes de diciembre, porque solamente se paga el mes completo de trabajo. Y como él Ya, y solo... durante ese tiempo de pandemia que hoy se tiene que pagar, que usted dice, si nadie está trabajando. Ah, a ver, acá por eso, vamos a trabajar con los supuestos, ¿ya? Vamos a trabajar con los supuestos o cómo se dio. Si el trabajador no ha trabajado, pero ha percibido remuneración, se debe considerar como un mes afecto, ¿de acuerdo? Como un mes computable para la gratificación. Por ejemplo, casi todos en marzo se fueron 15 días a su casa, ¿no? ¿Cierto? A partir del Sí. 16, pero el presidente que dijo, se debe de pagar completo el mes. Entonces, marzo sí se tiene que contar necesariamente. ¿Qué pasa en abril? En abril algunas empresas dieron suspensión perfecta. ¿Cierto? Algunas empresas dieron suspensión perfecta. Recuerda que en el mes de abril, aún todavía, por ahí si ustedes buscan algunas publicaciones, periódicos, la ministra de la Producción dijo pues que no había suspensión perfecta, que no cabía la figura. Algo que muchos pusimos el grito al cielo. La suspensión perfecta se da en caso fortuito o de desastres naturales, ¿de acuerdo? Ambas situaciones coincidían con esta pandemia. Nadie pensó pues que iba a haber pandemia, ¿no? De esta naturaleza, nadie. Entonces, por lo tanto, se debería considerar como fortuito. Muy bien. Y de causas naturales, muchos argumentan que sí, también. Ahí está, perfecto. Cumple con el requisito de la suspensión perfecta. Por eso se pudo dar. Pero, el presidente, para que no se dé en global, para que los trabajadores no se vean afectados directamente, para que el empleador no te agarre, te diga, te vas en suspensión perfecta, chao, que te vaya bien, ¿de acuerdo? Y toda esa carga no quería tenerlo el Estado, dijo a las empresas que presenten su solicitud de suspensión perfecta, que estuvo habilitado el 15 de abril.
¿De acuerdo? Se presentaba ahí el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo iba a hacer todo un procedimiento, a ver, a través luego de una supervisión, una fiscalización, a ver si cumplía con los requisitos para que esta empresa dé suspensión perfecta a todos, a una parte o a algunos de sus trabajadores. Entonces, en consecuencia de eso, ¿qué ha sucedido? ¿Sí? Si este trabajador sí realmente le dieron suspensión perfecta, ese mes de la suspensión perfecta no va a ser computable. Vamos a suponer que le dieron suspensión perfecta a abril, mayo y junio. Recuerda que en junio, que recuerda que la suspensión perfecta, si dieron en abril, debería de terminar en junio. Son 90 días, ¿de acuerdo? Como límite para la suspensión perfecta. No podía ser ni 24, ni 95, ni 96 días. 90. Y si le dieron suspensión perfecta el 1 de abril, debería de terminar, ¿de acuerdo? El 30 de junio la suspensión y el 1 de julio este trabajador tenía que estar en su centro de labores. A ese supuesto, ¿de acuerdo? No se le va a contabilizar como gratificación abril, mayo y junio. Pero si al trabajador le dieron suspensión perfecta, vamos a suponer que 2 meses nada más, abril y mayo. Entonces no se va a considerar esos 2 meses para los meses computables de la gratificación. Vamos a suponer, y profesor, y si solo le dieron 15 días nada más, 15 días de ese mes, entonces ese mes tampoco se va a considerar para los meses computables de las gratificaciones. Lo que quiere decir que supongamos que le dieron suspensión perfecta del 1 de abril hasta el 15 de abril. 15 días nada más y de ahí ya nos arreglamos nosotros con teletrabajo y otras cosas más. Entonces, abril lamentablemente no te vamos a considerar porque no laboraste mes completo. ¿Qué otro supuesto más puede tener acá? El tema del teletrabajo, ¿no? Profesor, ¿y si hicieron teletrabajo? ¿Se les va a contabilizar? Sí, definitivamente que sí, partiendo de que tiene que ser un mes remunerado. ¿Trabajaste este teletrabajo? ¿Te pagaron? Sí, te pagaron, ¿no es cierto? Por lo tanto, sí debería de ser considerado el mes donde trabajaste con teletrabajo. Y si sigues trabajando, también debería de considerarse. Entonces, esos supuestos ha pasado este año, ¿no? Y ha puesto pues de pelos parados, ¿sí? A todo el sistema tributario, a todo el sistema referente a este tema de labores, a este tema de fiscalizaciones en temas laboral y tributarios, ¿no? El presidente, por una parte, emitía sus decretos de urgencia, ¿no? Por este tema de la pandemia. Como ustedes saben, ustedes ya conocen el tema, todos son mayores de edad, ya tienen idea respecto a esto, ¿sí? Entonces, ellos han promulgado muchos decretos, pero también vino algo no muy agradable, ¿no? Detrás de un decreto vinieron como 4 a 5 otros decretos que corregían el primero, ¿de acuerdo? ¿Sí? O sea, no fue tan, digamos, tan eficaz los primeros decretos, ¿no? Recuerdan, ¿a qué decreto no ha tenido corrección? Todos han tenido, en realidad, todos, ¿ah? Todos, si es que por ahí no ha salido uno que no ha tenido, digamos, envergadura y pues por eso no hubo corrección, pero casi todos. ¿Recuerdan el retiro de la AFP? Tuvo corrección, como 3 a 4 correcciones. Hubo un decreto de urgencia que se va a retirar las AFP, ya se va a retirar las AFP, para que el trabajador tenga de dónde solventarse, comer, tener alimentos. Al día siguiente sacaron otro decreto, sí, pero se va a retirar, pero en una parte. Al otro día, sí, pero no tiene que ser en una cuenta cualquiera, sino tiene que ser una cuenta inembargable. Y así, ¿no? Hubo uno tras otra rectificación, modificación, mejoras respecto a un decreto de urgencia que salió. Salió un decreto de urgencia diciendo que no hay suspensión perfecta. Al otro día que sí podía ser, presenta tu solicitud a ver si pasa o a ver si no pasa. Como ahora también, ¿no? Ahora, ¿no? Las fases de trabajo. Fase de trabajo una, al día siguiente no, ya no va.
ahora hay que pedir permiso. Al otro día no, presenta tu plan. Después no, tu SISCOVID mejora la municipalidad. Después no, ya no es así, sino a tu establecimiento de salud. Y así, ¿no? Anda cambiando, ¿no? Todos los días anda cambiando. Realmente esta situación de estos temas tributarios, temas legales, temas laborales, ¿sí? Son uno de los dolores de cabeza más grandes que existen. Hoy día, yo tengo la especialidad, mi primera especialidad es como docente en la especialidad de matemática e informática. eh, Como docente, ¿de acuerdo? Es para nosotros un gran trabajo, digamos, enseñar, educar a los alumnos en temas tributarios, en temas laborales, en temas aduaneros, porque realmente es un caos estos temas. No hay regla clara, no hay algo vertical. Es así y es así. ¿De acuerdo? No hay vuelta que darle, ¿no? No hay un por qué o un por qué sí o un por qué no. ¿A qué se debe esto? Pues a las personas que iban normando, iban creando todos estos procedimientos administrativos, reglas, normas, leyes, ¿ya? Reglamentos que aparecían. A nadie se les ocurrió pensar en qué podía pasar en una pandemia. Ya lo hemos pasado, lo estamos pasando, ¿no? Lo estamos pasando y me parece que se debería de tratar ya de mejorar toda la reglamentación que quedó expuesta sin solución y se debería de mejorar para ya tener, digamos, toda una reglamentación, toda una legislación fija y estable y empezar a trabajar desde ese punto con los alumnos, con las personas de a pie, con los mismos trabajadores que no conocen muy bien el tema laboral. ¿Por qué? No es por desconocimiento, porque no le interese, simplemente es porque es bastante, pero bastante complicado pretender entender a simple letra toda esta reglamentación. Entonces, ahí un poco que se nos ha escapado a todos, ¿no? Esta parte, ¿cierto? Es bastante complicado, ¿sí? Hasta las personas, las personas, por ejemplo, ustedes saben que el nuevo RUS se creó para pequeños emprendedores con un monto de 20 soles mensuales, con un pago de 20 soles mensuales, para que ellos puedan estar dentro de la legalidad, para que no vaya a ocurrir ninguna situación fuera de lo previsto en temas de, por ejemplo, en temas de lavado de activos, en temas de ingresos, ¿de acuerdo? Hasta con los agricultores, tienen toda una legalidad para que ellos puedan permanecer dentro. Pero, ¿qué a entender? La SUNAT ha cambiado cuantas veces ha querido ese cronograma de pago, ¿no? Hasta ahora. Se sigue cambiando y se va a seguir cambiando. Primero se pasó a junio, después a julio, después hasta ahora, hasta agosto estamos. Entonces, es bastante tedioso desde el punto de vista para las personas normales, ¿no? A cierto modo, ¿verdad? Hay normas y reglas que a veces me hacen la consulta, pero que es tan fácil de resolver, pero no es porque las personas de a pie no lo entiendan, sino porque sucede. Ustedes, por ejemplo, hoy día, ¿no? Uno agarra y pone, por ejemplo, renta de segunda categoría a ver, renta de segunda categoría nada más. Ponga así en internet, pago de la renta de segunda categoría, ¿sí? Eh, a ver, ¿en qué puede ser? Ah, se me fue el nombre. En dividendos. Ponga así, pago de la renta de segunda categoría en dividendos. Te sale 5 tipos, 5 temas diferentes. Y ahí, publicados en la SUNAT. 4.1%, 5%. Entonces uno dice, oye, perdón, ¿a cuál de ellos le hago caso? Entonces, sucede eso mucho, ¿no? Uno dice, por ejemplo, pago de la renta de quinta categoría. Uy, te sale 500.000 cosas, uno diferente del otro. Y tú te quedas así boca abierta y dices, ah, ¿y yo qué pensé pagar? Mejor no pago. Pones renta de cuarta categoría, uy, te engrupen hasta decir basta. Es una tortura, ¿de acuerdo? Es una tortura. Y si por ahí te equivocaste, no tienes idea de qué es una UIT, hasta muchos incluso hasta desconocen qué es una UIT, ¿no?
¿sí? Se desconoce mucho, es como si fuesen palabras, esas palabras, esos sinónimos, esas palabras desconocidas que alguna vez hubo, se desconoce mucho ese tema, ¿no? Entonces, no está claro esta situación y por eso hay dificultades. ¿De acuerdo? Hasta con las gratificaciones, ¿no? ¿Cuándo debes de cobrar gratificaciones? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Es un misterio, ¿no? A muchos trabajadores le entregan su gratificación, le entregan su liquidación, le entregan sus documentos, toda esta parte y, y simplemente firmamos nomás, ¿no? Sí, ha ocurrido, ¿no? Firma acá, ya firma, acá está. Estará bien, pues, ¿no? Me supongo, dicen, ¿no? ¿Quién conoce realmente cuál es la normativa, cómo es? Bastante difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque aún no hay un resumen, no hay algo así simple, concreto y claro, ¿no? Es así y no hay más norma acá. ¿De acuerdo? Aún todavía nos falta esto, ¿no? Nos falta mejorar en este aspecto, ¿ya? En este aspecto de tributación, legislación, aún todavía nos falta mejorar y por eso tenemos muchas dificultades, pues, ¿no? Y el Estado, a través de sus entes reguladores, pretenden que todas las personas puedan tributar, ¿de acuerdo? Se matan por hacer cultura tributaria, educación tributaria, ¿sí? Que las personas cumplan con sus obligaciones al fisco. Pero ¿cómo vamos a cumplir si es más engorroso? ¿Ya? Entonces, eso se debería de cambiar y modificar. ¿Está bien? Entonces, a ver, volvamos a nuestro tema. Dice, en condiciones generales, el beneficio de un sueldo completo para aquellos trabajadores que laboraron de enero a junio. Estamos en este tramo, ¿no? Hoy nosotros debemos de ver este tramo. ¿Qué pasó de enero a junio? ¿Ya, chicos? Eso es lo que más nos interesa. ¿Qué pasó de enero a junio? ¿De acuerdo? En este tramo, en esta gratificación que nos van a depositar el día de hoy como fecha límite. Ojo, límite. O sea, si tu empleador lo quiso hacer ayer, gracias. Si lo quiso hacer el 2 de abril, perdón, de julio, gracias. Qué bueno, ¿sí? Se adelantó, excelente. Está bien, no hay ningún problema, ¿sí? Pero la fecha límite es es el 15 de julio. Esa es la fecha límite, 15 de julio. ¿Está bien? Sí, no hay ninguna dificultad hasta acá, ¿no? Si no lo hacen, multita, pues. ¿Ya? Va a haber multas, ¿ya? Muy bien, continuamos. ¿Quiénes tienen que recibir esta gratificación? Los trabajadores del régimen privado que estén bajo el régimen general. ¿De acuerdo? Ellos tienen que recibir un sueldo completo en condiciones normales. Los trabajadores del régimen privado, bajo el régimen general laboral, ¿ya, chicos? Régimen general laboral. Eso hay que tener muy presente y muy en cuenta. Hay que aprender a definir o a nosotros a tener criterio, ideas de la diferencia de lo que son los regímenes tributarios de los regímenes laborales. ¿Está bien? ¿Sí? Dentro de los regímenes laborales tenemos el régimen general de la micro y de la pequeña empresa. ¿De acuerdo? Esos son los regímenes laborales. ¿Ya? Dentro de los regímenes tributarios ahí tenemos, bueno, ya conocemos, ¿no? Nuevo RU, régimen especial, MIPE tributario y régimen general de la renta. Eso es diferente, ¿no? No debemos de confundirnos en este tema, ¿no? Por ahí ya en algún momento vamos a hablar también de ser prometido, hemos quedado, ¿sí? En que en algún momento te vamos a hablar un poco de todo, ¿no? Un poco relacionado realmente a lo que nosotros debemos de conocer, ¿ya? Como estudiantes de la especialidad de Administración, Contabilidad, debemos de manejar algunos términos, algunos cálculos, algunas ideas referente a esto. Y esto de acá es uno muy diferente, ¿no? Lo que a cual pertenece el régimen laboral del régimen tributario, ¿ya? Entonces, eso nosotros debemos de manejarlo muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, bien, vamos. ¿Quiénes entonces? Habíamos dicho, los trabajadores del régimen privado, o sea, todas las empresas privadas, del sector privado.
¿De acuerdo? Plaza Vea, Totu, Saga, una empresa que se dedica a la producción, comercialización, ellos, ¿sí? Son empresas privadas y por lo tanto debieron haber abonado o deberían de haber abonado hasta el día de hoy un sueldo si el trabajador permaneció sin ningún inconveniente de enero hasta junio. ¿De acuerdo? Sí, ellos. Pero ¿qué pasa? Si este trabajador pertenece ya no al régimen general, sino pertenece al régimen de la pequeña empresa, ¿sí? Bueno, le va a corresponder solo el 50% nada más. Y si pertenece al régimen de la microempresa, uy, lamentablemente no va a tener gratificación, ¿ya? Los de la microempresa no tienen gratificación, no pagan gratificación. Profesor, ¿y cómo puedo saber a qué régimen pertenece mi empresa? ¿A qué régimen pertenece la empresa? A ver, ¿qué es lo que vas a hacer? Lo primero que vas a hacer, vas a hacer una consulta del RUC de esta empresa. ¿De acuerdo? Hagan una consulta del RUC una vez ubicado ese RUC que sí exista, ese RUC que sí esté habido, que sí esté activo este RUC, entonces proceden a buscar en el mismo Google, pongan REMIPE, escriban REMIPE y ahí les sale la consulta. Colocan el RUC y ahí les va a decir si la empresa pertenece a qué régimen. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahí le va a mostrar, va a decir si a la microempresa o a la pequeña empresa. Si no sale y es un RUC que sí se encuentra activo y habido dentro de todo el marco legal normal, entonces he de suponerse que pertenece al régimen general. Y sí debería de pagarte, ¿sí? Gratificación completa. Y si dice que pertenece a la pequeña, 50%. Y si dice que pertenece a la micro, uy, no va a pagar gratificaciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, hasta acá, ¿todos claro? ¿O hay alguna consulta, chicos? ¿Ninguna? Ninguna, ¿verdad? ¿O sí? Coméntenme, chicos, comenten. Ya, muy bien. ¿Quiénes más tienen que cobrar o tienen que percibir este sueldo? ¿Quiénes más? A ver, también los trabajadores del sector público, ¿ya? Los trabajadores del sector público que estén bajo el régimen laboral 728, perdón, bajo el decreto legislativo 728, no régimen laboral, sino todos los que estén bajo este decreto legislativo, el 728. ¿Qué dice este decreto legislativo? Este decreto legislativo contempla pues que habrá trabajadores del sector público, como por ejemplo los de las municipalidades, los trabajadores que son serenazgo o que son policías municipales deberían de pertenecer al decreto legislativo 728 con todo el tratamiento tal cual de un trabajador del sector privado. ¿Qué involucra esto? Involucra que deberían de gozar de su gratificación, ¿ya? Deberían de gozar de su gratificación en el mes de julio y en el mes de diciembre. ¿De acuerdo? Pero acá también pasa todo un dolor de cabeza, ¿no? Por eso es difícil, pues, pretender enseñar a los chicos, sobre todo desde colegio, que aún todavía son jóvenes en formación, ¿no? Son jóvenes en formación digamos, jóvenes en formación de nivel primario y de secundario, ¿no? Ustedes ya son de superior, que ya entienden, ya pueden hacer un razonamiento, digamos, diferenciado, ¿no? En cambio, ellos aún todavía están en ese tipo de formación en el cual, ¿cómo le explicas que el decreto legislativo 728 nos dice que el serenazgo y el policía municipal tiene que ganar una gratificación, un sueldo en el 15 de julio, en el mes de julio deberían de pagarle, cuando su papá, su tío, el vecino es serenazgo y no le pagan? ¿Cómo le explicamos eso, no? ¿Cómo le decimos? ¿De acuerdo? Entonces ahí pasan pues estas cosas, ¿no? ¿Cómo es posible de que ese señor siendo serenazgo
trabaja en la municipalidad emitiendo recibos por honorarios, bajo el decreto legislativo 276, o sea, como si fuese un trabajador cualquiera del sector público, cuando la ley lo contempla de otra forma, ¿no? Entonces, esas cosas pues nos hacen a nosotros darnos de puertazos, ¿no? Nos damos puertazos y no podemos interpretar mal, interpretar bien esta situación y dónde podemos nosotros ir y reglamentar o reclamar el derecho a lo que suceda, ¿no? Entonces, acá chicos, nosotros debemos de tener muy en cuenta y muy presente algunas cosas, ¿ya? Algunas cosas referente a la parte, digamos, tributaria, a la normatividad, lo que sucede realmente hoy día, ¿no? Ustedes saben que si ustedes, por ejemplo, son trabajadores de la municipalidad o de tanto el sector público como privado, pero que tienen hora de entrada, tienen hora de salida, tienen un jefe inmediato superior, tienen una hora de almuerzo, entonces portan uniforme de la empresa y todo lo demás, son claras situaciones donde ustedes deberían pertenecer, ¿sí? A un trabajador de planilla, o sea, deberían de tener renta de quinta y no emitir recibos por honorarios. Pero es muy común, ¿no? Es muy común encontrar a muchos trabajadores, pues, que emiten recibo por honorarios y los hacen trabajar así, ¿no? Como locadores de servicio, por ejemplo, en el sector público, en el sector privado también, cuando trabajan 8 horas, ¿no? Entonces, eso de ahí desnaturaliza el trabajo, ¿de acuerdo? Desnaturaliza, ¿no? Y nosotros siempre debemos de empezar a tener en cuenta estos derechos laborales que debemos de exigirlos, ¿no? Debemos darlos a conocer. Acá recuerdo mucho justo hace un momento de una de tus compañeras, de sus compañeros que decía que estudiaba en la noche. Yo recuerdo que había un señor que trabajaba acá por el control de Matucana que estudiaba en la noche. No sé si será del salón de esta chiquita. No, no me acuerdo el nombre exacto del señor, pero un señor ya de una edad promedia, 40 años, algo así. Recuerdo pues que él empezó a estudiar en el Taylor, en el turno noche, y trabajaba en el control de Matucana, pero en no recuerdo exactamente si era el CNAS o algo así, ¿ya? Pero él me contaba que trabajaba ahí en el tema de los camiones que transportaban maderas, algo así con árboles, madera, ¿no? Para que no estén cortando árboles por gusto, tenían que tener sus permisos, toda una respectiva documentación para transportar eso. Yo no sabía, desconocía hasta que me lo explicó, pero él trabajaba con recibo por honorarios. Recuerdo que un día llegó al instituto y me comentó pues que lo habían despedido. Justo me comenta, ¿no? El señor estaba un poco triste, afligido respecto a eso, que lo habían despedido después de casi 8, 10 años aproximadamente, un buen tiempo. Entonces yo le dije, pero pon tu denuncia. Le digo, denuncia, anda al Ministerio de Trabajo o el caso contrario también puede, tema, Ministerio de Trabajo es eh, un tipo de denuncia que tú puedes armar, ¿de acuerdo? Pero también puedes ir al Poder Judicial, ¿no? Al Poder Judicial en temas administrativos para que ellos den solución. Pero hay un tiempo también. Recuerdo que le dije, trata de ir cuanto antes, conversa, fíjate, y le digo, y a ver qué puedes ganar. Total, no vas a perder mucho, le digo, ¿no? Porque no es muy caro el hacer este trámite. Búscate un abogado de oficio o trata de buscarte a alguien que te pueda hacer, o tú mismo entra a internet, busca ahí cómo establecer este tipo de demandas, complétalos y preséntalo, ¿no? O sea, no vas a perder nada, le digo. Bueno, lo dudó un poco, pero luego me contó que él sí lo hizo. ¿Ah? Lo hizo faltando incluso un día antes que termine el plazo. Entonces yo le dije, mira, quédate ahí en el juzgado, porque todos los jueces atienden, tanto en las mañanas como en las tardes atienden. Quédate y espéralo al juez. A la hora que atienda, pide que te entreviste, pide que te hable, ¿no? Me decía, no, pero no tengo abogado. Tú quédate, el juez te va a atender. Le digo, no te va a votar, te va a atender. Los jueces están en la obligación de atender. Y se quedó.
Total es que se quedó, fue, conversó con el juez en el tema de que le acepte el documento, ¿no? Porque ya pues, faltaba un poco tiempo, el día siguiente creo ya acababa el plazo, y el juez le aceptó. El juez le aceptó la demanda, dieron trámite a la demanda. En conclusión, la primera sentencia que él obtuvo, la medida cautelar se llama, para ser exacto. La primera medida cautelar era la reposición inmediata de sus labores o similar a ellas, más, escuchen, más los pagos correspondientes que le debían, que le debían de esos 8 o 10 años que él había trabajado, incluyendo su estabilidad automática dentro de esta empresa. ¿De acuerdo? Eso era lo que le dictaminaron, ¿no? El señor muy contento de verdad. Y bueno, lo que pasó es que él, por el hecho pues que había puesto su denuncia, un juez le obligaba a esta empresa, que era del Estado, ¿sí? Le obligaba a que él tenía que volver a las labores, lo trasladaron. Yo no estaba acá en Matucana, sino lo mandaron por Vitarte, creo, por otro lugar, y me dijo, bueno, que la distancia era bastante larga y que se iba a trasladar al Taylor de Lima y que iba a continuar sus estudios ahí, ¿no? Pero él bastante agradecido por esa situación, ¿no? Imagínense ustedes si él no hubiera procedido de esa manera, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede cuando uno, pues, al menos entiende un poco de lo que es su derecho, ¿no? En este caso, también los serenazgos, ¿sí? Muchas veces por la necesidad aceptamos, ¿no es cierto? Aceptamos que nos paguen con recibo por honorarios, aceptamos que nos pongan bajo otro régimen laboral, pero no nos damos cuenta, es más, ni siquiera queremos poner la denuncia ni hacer ningún problema, nada respecto a este tema, ¿no? Cuando hay la desnaturalización del trabajo. Hace poco, más o menos a fines del mes de junio, también hubo, pese a que estábamos en pandemia, hubo un juzgado superior que hizo una audiencia pública, ¿sí? Que todo el mundo lo pudo haber visto por internet, lo pudo haber visto por el Facebook y todo lo demás, donde había un trabajador, si mal no recuerdo era un chofer, creo, un chofer o seguridad de la municipalidad, algo así, que había estado laborando 4 años y llegó el nuevo alcalde el año pasado y lo echó, ¿no? A la calle, ¿cierto? Entonces, por reducción de personal, gastos y tanta cosa más. El señor entabló su proceso judicial. En primera instancia le habían dado la razón al señor, que lo repongan en su trabajo o un trabajo similar y todo lo demás, ¿no? Todo lo que la ley le favorece al señor. Entonces, la municipalidad apeló, se fueron a segunda instancia y en segunda instancia el Tribunal Superior también volvió a declarar lo mismo. ¿Sí? Que se debe respetar, que el decreto legislativo 728 está vigente y las municipalidades deben de empezar a trabajar con este decreto. El argumento del abogado era pues no hay plata, no tenemos fondos necesarios, no hay dinero, la municipalidad no tiene tanta plata. Bueno, sí, lo que en esa parte, como ustedes saben, sí, el poder legislativo no tiene nada que ver, sí, perdón, el poder judicial no tendría nada que ver respecto a este tema, ellos solo administran justicia y dentro de la administración de justicia se les recomendó pues que si su presupuesto no alcanza, que vean la forma de cómo hacerlo, ¿no? Pero de ninguna manera se debería de vulnerar derechos ganados, derechos reconocidos, ¿de acuerdo? Esto de acá también es otro principio, chicos, ¿ya? Los derechos laborales ganados no pueden ir a menos, siempre tienen que ir a más. ¿En qué sentido, profesor? Por ejemplo, un sentido, nosotros tenemos derechos laborales ganados de 8 horas de trabajo. No puede haber 9, no puede haber 10. Que haya 7, qué bueno, gracias. Sí, derechos laborales. Hasta ahora tenemos 45 minutos de almuerzo. No puede haber, no. ¿Sabes qué? Vamos a firmar un acuerdo tú y yo que hoy día no almuerzas. No, eso no puede haber. Los derechos laborales son hacia arriba, nunca hacia abajo. Firmemos un acuerdo que mi almuerzo sea de 2 horas y no de una. ¿Qué te parece? Así tiene que ser, ¿de acuerdo? No puede ser hacia menos, tiene que ser hacia más. Los derechos laborales ganados van hacia más como principio.
Entonces, eso también debemos de conocerlo, ¿ya, chicos? ¿Sí? Entonces, mira, ya hemos hablado hasta acá otra parte también de lo que a quienes correspondían gratificaciones. No solamente al sector privado, también va a ser importante saber que deberían de tener como como gratificación también los trabajadores que están dentro del sector público, pero que estén bajo el decreto legislativo 728. Ellos también hoy deberían de tener su gratificación, ¿no es cierto? Y no aguinaldo, ¿no? ¿Y qué les pagamos entonces al sector público? El sector público, como no se les puede pagar un sueldo, porque ellos no están bajo el decreto legislativo 728, sino sobre la 276, a ellos se le debería de pagar aguinaldo, ¿no? Ya dijo el Estado, aguinaldo para este año, 300 soles. Entonces a ellos no se les paga un sueldo, ¿no? Entonces se les va a pagar sus 300 soles de acuerdo a cuando le toque el pago aproximadamente. Ellos casi normalmente les pagan, ¿no? Si ellos cobran 23, 24, con el caso de los profesores, sus 300 solcitos más ahí en su sueldo, ¿no? Igual a todo este sector del sector público, ¿ya? El sector público, entonces, que están bajo el 276, debería de cobrar sus aguinaldos, ¿de acuerdo? Sector privado cobra gratificaciones, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, quedamos así, chicos. ¿Se pudo entender esto? Sector privado debería de ganar gratificaciones. Sector público debería de ganar aguinaldo. Solamente los del sector público que estén bajo el decreto legislativo 7. A ver, una de sus compañeras ingresó al aula. Bajo el sector público que estén bajo el decreto legislativo 728, también debería de ganar sus gratificaciones equivalente a un sueldo. ¿Está bien, chicos? ¿Alguna pregunta más hasta acá? ¿Algo más que deseen saber, niños? Díganme. ¿Nada? ¿Ninguna otra? ¿Ninguna otra? Muy bien. Vamos a continuar entonces. No van a recibir. ¿Quiénes no van a recibir? ¿Sí? ¿Quiénes no van a recibir gratificaciones el día de hoy? ¿Quiénes no van a recibir? Número uno, no van a recibir los trabajadores que imitan recibo por honorarios. Por más que estés trabajando para una empresa, imitas recibo por honorarios, no te van a dar gratificación, chico. ¿Sí? No te van a dar. Pero profesor, yo trabajo 8 horas, ahora me expongo más. Sí, pues eso es desnaturalización del trabajo, ¿ya? No se está respetando la normativa. Tú deberías estar en planilla, gozar de todos los beneficios que otorga la planilla, ser un trabajador dependiente, ¿sí? Y no como un trabajador independiente. ¿De acuerdo? ¿Quiénes más no van a recibir? Los trabajadores de la microempresa. ¿Sí? Si es un trabajador que pertenece a la microempresa, no. Si pertenece a la pequeña, la mitad. Y también los trabajadores en suspensión perfecta, ¿sí? O licencia sin goce. Muy bien. Acá vamos a hablar un poquito de qué es la suspensión perfecta, pues. ¿Qué es la suspensión perfecta, chicos? ¿Alguien tiene idea de a qué se refiere la suspensión perfecta? ¿O de qué estamos hablando cuando decimos suspensión perfecta o no? Díganme, ¿hay algún conocimiento respecto a esto, jóvenes? Coméntenme. Entonces, ok, entonces habíamos dicho que los trabajadores en suspensión perfecta o licencia sin goce tampoco iban a recibir las gratificaciones dentro de los meses que se han encontrado.
¿cierto? A ver, vamos a explicar. ¿Cómo es esto, profesor? No entiendo. Ah, muy bien. Vamos a suponer que si a este trabajador en el mes de abril le dieron suspensión perfecta o licencia sin goce de haber. Entonces, el mes de abril no va a ser un mes computable para su gratificación. Entonces, a él no se le va a poder computar el mes de abril. Si solamente él trabajó enero, febrero, marzo, abril no, porque estuvo de suspensión, y luego ingresó en mayo y junio, solamente se le va a computar 5 meses para el cálculo de su gratificación. Muy bien. ¿Y qué podemos entender o cuál sería la diferencia entre la suspensión perfecta o la licencia sin goce de haber? Bien, hablemos de hoy, abril 2020, ¿de acuerdo? Sí, en abril 2020 se empezó a dar esta figura, o mejor dicho, existía, pero se empezó a hablar más sobre la suspensión perfecta, que es más todavía, se quedó en que había que presentar esta suspensión al Ministerio de Trabajo a ver si se aceptaba o no. ¿En qué consistía? En que el trabajador ya no iba a laborar durante ese tiempo que duraba la suspensión y el empleador ya no le iba a pagar, ya no iba a recibir ninguna remuneración, ¿de acuerdo? Entonces, ahí se daba la figura de la suspensión perfecta. Profesor, y la licencia sin goce de haber es la misma. Es la misma, ¿de acuerdo? La licencia sin goce de haber es un acuerdo que puede tener el trabajador con el empleador y decir, ¿sabes qué? Abril no voy a ir a trabajar, primero porque estamos de pandemia, segundo lugar porque no hay que producir, nos evitamos de este problema de ir al Ministerio de Trabajo, presentar la documentación, que haya fiscalización, pero yo como soy un trabajador consciente, bueno, pues no me pagues. Entremos en licencia sin goce de haber, que es muy diferente a despedirte también, ¿no? ¿Por qué? La licencia, tanto la licencia como la suspensión, todavía, eh, todavía hace que el trabajador tenga un vínculo laboral con su empleador. ¿Sí? Cambio el despido es que ya no tienes pues vínculo laboral, ¿no? Ya nada tienes que ver en esta empresa. Pero si tú estás en suspensión o con licencia, sí, aún todavía permanece ese vínculo laboral. Acaba la suspensión o acaba la licencia, vuelves a trabajar a la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, esa figura tampoco se va a contemplar para el cálculo de la gratificación del mes de julio. Otra cosa más importante que nosotros debemos de entender y reconocer, la gratificación de este julio, ¿sí? Obviamente ya no va a ser igual a la gratificación del mes de julio del 2019. ¿Por qué? Porque ha habido varios acontecimientos. Número uno, la suspensión o la licencia, sin goce de haber. Número dos, reducción de sueldo. ¿Cierto? Ha habido reducción de sueldo para muchas personas debido pues a que ya no se podía pagar lo mismo, ya no se vendía lo mismo, ya no se producía lo mismo, solo ibas al trabajo y estabas 3, 4 horas nada más y de ahí ya no había trabajo, ¿qué voy a hacer todo el día sentado? Entonces eso hizo también pues que se llegue a un acuerdo laboral con cada uno de los trabajadores y decidíamos disminuir ese sueldo, ¿no? ¿Sí? Se ganaban 1.800, bueno, vamos a bajarlo a 1.000, pues. Si no, me veré obligado a tramitar la suspensión perfecta, ¿no? ¿Y eso qué quitaba? Eso ya quitaba de una u otra manera, pues, el vínculo, digamos, amical, ¿no? Entre el empleador y empleado, ¿no? Pero si conversábamos, nos sentábamos, mira, ya no hay producción, nadie se está haciendo pedido de lo que nosotros fabricamos, ¿sí? Nos tomamos un mes, tú tienes tu dinero, te puedo adelantar, puedes retirar la CTS, puedes retirar tu AFP, si tenías AFP, con eso puedes vivir este mes, pero ya no vas a seguir trabajando este mes con nosotros porque no, de ahí, no hay ingreso, no hay dinero, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso se dio, ¿no? Es más, el Estado todavía dio a algunos el 35%, o sea, en el mes de abril dio todavía incluso un 35% del sueldo de cada trabajador, ¿no? ¿Sí? Hasta un tope. Entonces,
eso también ayudaba pues al empleador, ¿no? Otro tema también fue el de la Reactiva Perú, también se dio, ¿no? Se dio Reactiva Perú. ¿Recuerdan ustedes, chicos, que se dio Reactiva Perú? Todo un boom del gobierno, otro error más de este gobierno, que no sé hasta cuándo, o ya lo han llamado, lo van a llamar, creo, al Congreso, a la ministra de Economía, a la ministra de Ministerio de la Producción, por el tema del Reactiva Perú, pues, ¿no? Reactivo Perú salió con bombos y platillos, ayuda económica a las empresas, a la micro y pequeña empresa, para que ahí donde se encuentra la mayor cantidad de empresas, ¿sí? Porque las grandes empresas son pocas, entonces las micro y pequeñas son mucho más, entonces ayuda para ellos y al final de finales, pues como siempre pasa con todas las cosas que el gobierno lo piensa, yo creo que es un gobierno bastante idealista, ¿no? Tiene unas ideas bien bonitas, pero en la práctica le sacan la vuelta por donde sea, ¿no? Es un gobierno que piensa las cosas bonitas, sí, sí, así está bonito, se da y al final no se da, ¿no? Esto, por ejemplo, el Reactiva Perú es una muestra de ello, ¿no? El Reactiva Perú se dio pues para que las pequeñas y la micro y pequeña empresa se beneficien, puedan nuevamente salir a flote. Pero al final, ¿qué sucedió? Se puso a los bancos, licitaron los bancos fueron los que tuvieron el dinero, el Estado iba a ser quien tenía que, el Estado era quien tenía que darles, a ver un ratito, el visto bueno. Les decía entonces de todas las buenas voluntades que había tenido hoy día o en estos días el Estado peruano, ¿no? Primero con Reactiva Perú, que estaba dedicada, como les decía, a la pequeña, mediana empresa para que pueda resurgir, sobresalir y pasar esta pandemia, ¿no? Pero en conclusión, ¿qué sucedió? Pues que esto de guerra se llevó como 3 millones, ¿no? Y un par de empresas más se llevaron la millonada correspondiente y para la pequeña y mediana empresa no quedó mucho. ¿De acuerdo? No quedó mucho, ¿no? Entonces ahí hubo pues estas buenas intenciones del gobierno se quedaron en muy nada, ¿no? Otra cosa también, otra cosa buena intención del gobierno. ¿Se acuerdan ustedes de las tablets para los alumnos? Hasta ahora, ¿no? 15 de julio y de las tablets, ahí deben andar. Roguemos que llegue pues para agosto. Pero hasta ahora no llegan, ¿no? Las buenas intenciones del gobierno, ¿cierto? Otras buenas intenciones del gobierno, ya los bonos ni qué hablar, pues, ¿no? Bono 360 o 380, creo, bono rural, bono independiente. Dime. Bono de electricidad, que hasta ahora también buenas intenciones y no pasa nada. Bono canasta, ¿no? Todas esas buenas intenciones no tuvieron buenos frutos. El bono de electricidad dice el gobierno que va a ver las personas en extrema pobreza. Vamos a suponer que tengan ahí un vecino en extrema pobreza. Sí, ustedes saben que Luz del Sur, pues a todo el mundo ya le tomó el promedio y algo más porque dice que en abril has estado metido en tu casa, si no, no has respetado la cuarentena, así es que caballero nomás. Si antes consumías, no sé, 20 soles, como todos han metido en casa, ahora será 30, pues no seas malo, ¿no? Entonces, en base a esos promedios, he estado cobrando y el gobierno dice de que a través de este subsidio de la luz eléctrica, ellos van a pagar esa luz. Hasta ahora no hay nada, ¿no? Todos vemos el noticiero que aún siguen haciéndole lío a Enel, Luz del Sur y a todas las empresas eléctricas que han facturado de más, ¿no? Sí, han facturado bastante, ¿no? Entonces, esas cosas se quedan en buenas intenciones, ¿no? Ese es uno de los problemas fundamentales que tiene el gobierno hoy día, ¿no? Ese es uno de los problemas que no lo puede dar solución, ¿verdad? ¿Sí? Y por ende, pues no estamos avanzando, ¿no? Es una lástima que en plena pandemia, donde todos debemos darnos la mano, podernos asentar la cabeza, disculparnos quizás de algunos excesos o errores que haya podido ver y salir adelante para darle frente a esta pandemia, no estamos
mejorando definitivamente nada, ¿no? Si no estamos más bien cometiendo más errores que quizás antes, ¿no? Y ahora se siente y duele más porque esta pandemia, pues, lo que hace es, se lleva personas, se lleva vidas, ¿no? Y no estamos afrontando realmente esta situación, ¿sí? Entonces, muy bien, chicos. Espero que hasta acá se haya entendido la parte teórica de lo que respecta a la licencia, a las gratificaciones de nuestros trabajadores. ¿De acuerdo? Bien. Lo que voy a hacer es, voy a cambiar de pantalla para mostrar una hojita en Excel para hacer el cálculo, pues. Tenemos que aprender a hacer el cálculo. ¿Ya? Vamos a aprender a hacer nuestro cálculo, entonces, de la suspensión de la gratificación. Yo dale con suspensión. ¿Sí? Ah, todavía me faltaba una diapositiva más. A ver, vamos a ver. Me estaba olvidando una diapositiva más. Vamos a ver, ¿cuál es esta diapositiva? Acá está. ¿Y cuánto? ¿Cuánto va a ser lo que se le va a dar a nuestro trabajador? ¿Va a ser un sueldo completo en base al último sueldo o su sueldo variable? ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir sueldo variable? Sueldo variable quiere decir cuando en el tiempo computable, vale decir, de enero a julio, este trabajador tuvo hasta 3 veces, ¿ya? Ese es el tope, 3 veces sueldos diferentes que ha cobrado en cada mes, entonces se le debe sacar un promedio a ese sueldo variable. Pero si solamente tuvo 2 veces nada más sueldo diferente, no, se va a tomar el último sueldo del mes de junio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso es lo que se le va a entregar a nuestro trabajador. ¿Sí? Muy bien, hasta ahí sí creo que ya vamos a ver la última parte. Otras preguntas frecuentes. Si estoy o estuve de vacaciones, ¿debo percibir o debo de tener gratificaciones? Sí, si estás o estuviste de vacaciones, este mes o ese mes de vacaciones son computables para las gratificaciones. ¿De acuerdo? Que las vacaciones se considera suspensión imperfecta. ¿Qué quiere decir la suspensión imperfecta? Que sí vas a cobrar, no vas a trabajar, pero sí te van a dar tu remuneración. ¿Ya? Te van a entregar el sueldo, el pago que te corresponde. Si estoy o estuve de descanso médico, también. El descanso médico también se considera como suspensión imperfecta, ¿de acuerdo? Los descansos médicos va a ser subsidiado, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, vas a recibir tu sueldo, ¿no? Te van a pagar por más que no estés trabajando. Si me despidieron o no renovaron contrato, si te despidieron o no te renovaron contrato, ¿de acuerdo? Te deben de pagar gratificaciones truncas. 48 horas después que que te han despedido o cuando acabó tu contrato. Supongamos que te acabó tu contrato el 30 de junio, tú debiste haber cobrado tu liquidación el 2 de julio, ¿no? En la liquidación viene vacaciones trunca, viene CTS, también la parte de la CTS que te correspondería de mes de mayo, junio, y también te correspondería las gratificaciones truncas, ¿de acuerdo? La gratificación trunca, ¿ya? Eso es, ¿de acuerdo? ¿Está correcto? Sí, si te despidieron el 30 de junio, pues obviamente te va a corresponder un sueldo completo también, ¿no? Porque no te van a entregar el 15 de julio, pero te lo van a entregar antes porque ya no tienes vínculo laboral con la empresa. ¿Está bien? Muy bien. ¿Alguna pregunta más, chicos, hasta acá? ¿O algo más que deseen saber? Ninguna más, ¿verdad? Excelente. Dime. Y no te pagan. Y no te pagan. Ya ves. Eso de ahí es otro dolor de cabeza. Si no te pagan tu liquidación dentro de las siguientes 48 horas, lo que tienes que hacer es presentar tu queja a la SUNAFIL.
ya sea por teléfono, ya sea a través del internet o acercándote cuando funcione la Sunafil, que yo sepa no funciona hasta el día de hoy, acercarte. Pero ¿qué sucede? La Sunafil tiene miles y miles de quejas de este tipo. Entonces, cuando a ti te toque, más o menos, si a ti te despidieron el 30 de junio, debieron pagarte el 2 de julio, el 3 de julio pusiste tu queja a la Sunafil, más o menos la Sunafil te va a atender en octubre, ¿ya? Y hasta octubre, pues ya el empleador ya te pagó. Te habrá pagado a fines de julio, quizás en agosto, quizás de poquito en poquito, pero ya te pagó. Hasta octubre. ¿Qué pasa en octubre? La Sunafil recién llega tu queja. Ah, a ver, ¿qué empresa fue? Tal empresa. Llámalo. Empresa tal, ¿usted ya le pagó su liquidación de tal persona? Sí, ya le pagué. Ah, ya, gracias, chao, se acabó. Ya arregló tu problema, te dice Sunafil. Ese es un problema que existe, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Mira, aparte de eso todavía, bueno, aparte de poner nuestra queja ante la SUNAFIL, nosotros podemos colocar también una denuncia, ¿sí? Una denuncia judicial respecto a esto. Ese también es otro tema. ¿Cuánto va a durar? Unos 2 años por lo menos en este país. ¿Sí? 2 años recién para que vean. ¿Qué hay que considerar ahí? Bueno, ¿qué sucedió, no? O sea, ¿por qué estás poniendo la denuncia? Tu plata ya te pagaron. Te han pagado en agosto, pero te lo han pagado. ¿A qué se refiere? A daños y perjuicios. El daño psicológico, el daño moral, el daño familiar que ha existido cuando me han despedido. Número dos, cuando no me han pagado, yo contaba con ese dinero, no me han pagado, he tenido estas pérdidas, estas dolencias, estas situaciones que se han dado. Entonces, en un proceso se va a contemplar eso y de ganar, pues a la empresa le obligarán a indemnizarte por toda esta situación que ha sucedido, ¿no? Pero eso es lo que sucede. En realidad, digamos, es un saludo a la bandera eso de pretender decir te voy a denunciar. ¿Sí? Eso es la pura y única verdad, ¿no? Entonces, esas son cosas que hacen, pues, que nosotros muchas veces, cuando uno les habla sobre este tema, bueno, pero si al final el profesor terminó diciendo que no va a pasar casi nada. Sí, pues es la pura verdad. No va a pasar casi nada, porque recién cuando alguien tome, digamos, conocimiento de esta queja o de esta denuncia, pues ya ha pasado 4 o 5 meses fácil y ya el empleador ya te pagó, ya. Y tú también ya estás en otro trabajo, ya ni quieres hacer nada. Dices, "Ah, no sé nada, ya me pagó". ¿No? Eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, esas cosas se deberían de tratar de evitar, ¿no? Esas cosas no tendrían que darse de esa manera, ¿sí? Entonces, yo creo que de una u otra manera el... hay algo que se debería de tener muy en cuenta, ¿no? Que no solamente esta educación tributaria, esta educación legislativa que se debería de dar a impartir en los colegios, también se debería de impartir a nivel empresarial. Sí, a nivel empresarial yo creo que debería de ser más dura las multas, más dura los castigos que se pueda dar para evitar este tipo de cosas, ¿no? Para evitar este tipo de cosas debería ser mucho más vertical ese tema, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que tú te quejaste, no te pagaron desde las 48 horas, así llega en diciembre, tú quejas a la Sunafil y la Sunafil tome conocimiento que no te ha pagado, inmediatamente se debería de multarlo, ¿no? No, pero eso no sucede, ¿no? No sucede porque es armar otro pleito, ¿no? La Sunafil contra los empresarios, el empresario va a apelar, que si se le pagó, que si no tenía plata, que por esto. Uf, un tema ahí de van a pasar 15 años y no se va a resolver. ¿Por qué? Porque tenemos vacíos legales, por un lado hay un tribunal, por otro lado hay otro tribunal, hay varias instancias, ¿no? En temas administrativos, que algunos dicen sí, el otro dice no, y entonces pasa lo que está sucediendo, ¿no? Y eso es un poco que nosotros debemos de reflexionar respecto a eso, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Todo claro, niños? Chicas, ¿sí, no? Hola, ¿me escuchan? Dime.
Ok, entonces voy a cambiar de pantallita, ¿ya? Voy a cambiar de pantalla este, para mostrarle la hojita en Excel, ¿sí? Para mostrarle la hojita en Excel donde vamos a seguir trabajando con los ejercicios, ¿está bien? Para que ustedes puedan darse cuenta, ¿sí? Muy bien, a ver, vamos a corroborar si se ve en nuestra pantalla. Sí se debería de ver, ¿no? Ahí está. Sí se ve en nuestra pantalla, ¿no, chicos? Sí. Muy bien. Entonces vamos a ver algunos casos prácticos respecto al cálculo de la gratificación. ¿Está bien? Vamos a ver algunos casos prácticos respecto a este tema. ¿Sí? Vamos a suponer que este trabajador, mira, este trabajador percibe un sueldo completo, esa es su remuneración completa que le dan, ¿sí? Esta es la remuneración completa que le dan, y del cual el sueldo que él tiene es de 1.500 soles mensuales. Dice que ha ingresado a trabajar el 15 de diciembre del 2019, ¿está bien? Con una remuneración de 1.500 soles. Lo cual, ¿qué quiere decir o qué es lo que nos está diciendo? Primero, que no tuvo suspensión perfecta. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo mi cálculo? Ah, mira, si ingresó el 15 de diciembre, quiere decir que enero sí trabajó completo. Y además diciembre no entra para el cálculo. Entonces, tuvo este sueldo, 1.500, durante todo este tiempo. El ejercicio no me dice que tuviera otro sueldo diferente ni variable. Muy bien. ¿Cómo voy a contabilizar? Ah, lo primero que voy a hacer es sumar cuántos meses van a ser afectos para mi cálculo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Serían 6 meses para el cálculo. Muy bien. ¿Qué más? La remuneración base. ¿Cuál es la remuneración base? La remuneración base va a ser el último sueldo percibido en el mes de junio de 1.500 soles. ¿Qué más se le va a pagar? Ah, se le va a pagar, de acuerdo, la gratificación. La gratificación, ¿cómo se calcula? La gratificación es un sexto de la remuneración base, o sea, de esta remuneración base, un sexto quiere decir eso entre 6 por los meses que se le va a tomar en cuenta. En este caso serían 6. Eso me va a dar también 1.500 soles. Aparte de ello, está vigente la yapita, ¿no? El 9% más adicional si es un trabajador del sector privado. Quiere decir que será más el 9% de este monto. ¿Está bien? Más el 9% de ese monto, que va a sumar o va a ser un total de, ahí tengo, de 1.635 soles. ¿De acuerdo? Eso va a ser lo que este señor va a percibir como gratificación ahora en julio, teniendo un sueldo de 1.500 soles y ha elaborado todos los 6 meses completos. Pero vamos a ver por partes. Vamos a suponer, ¿sí? Vamos a suponer que a esta persona, si bien ingresó todo esto, ¿sí? Tal como está, su último sueldo fue de 1.500, pero él en el mes de mayo le reducieron, o hubo una reducción de sueldo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vamos a suponer que desde acá cobró normal, y acá le empezaron a hacer una reducción de sueldo. O sea, le han hecho una reducción pues porque ya no daba más, ¿no? No daba más la empresa, entonces se le ha reducido el sueldo. Vamos a suponer que se le ha reducido el sueldo a 1.200 soles a partir del mes de marzo. Entonces, ¿qué significa? De que acá en marzo ha cobrado 1.200. Ahí está, los 1.200 soles. Entonces, ¿cuántos meses computables van a ser? Ah, voy a hacer igual. Voy a utilizar una fórmula en Excel, la fórmula contar. Ustedes saben que contar es una fórmula de Excel que cuenta celdas ocupadas por datos numéricos. Ahí está, ¿cierto? Entonces, mira,
él se le va a hacer el cálculo en base a los 1.200 soles, que es el último sueldo percibido, y no a los 1.500 soles que cobró en enero y febrero, debido pues a que se le ha hecho una reducción de sueldo por el tema de la pandemia. Por lo tanto, ahora su sueldo será de 1.380. Un sexto, ¿sí? La gratificación es un sexto multiplicado por 6 más el 9% adicional. Pero vamos a suponer otra cosa. Vamos a suponer que aparte que le han reducido el sueldo, él en el mes de abril entró en suspensión perfecta. Ah, quiere decir que en abril le dieron suspensión perfecta. Sí, le dieron suspensión perfecta en abril. O sea que este mes no ha cobrado. Si no ha cobrado, entonces el cálculo va a ser solamente de 5 meses. 1, 2, 3, 4 y 5 meses. ¿Ya? Lo cual se le va a calcular su gratificación, lo mismo, ¿no es cierto? Un sexto de su base, de su remuneración base, ahí está, que sería 1.200 lo que ha percibido en el último mes, entre 6 multiplicado por 5, que solamente son 5 meses computables, ya que estuvo en suspensión perfecta, eso me va a dar 1.000 soles. Aparte de eso, se le va a dar un bono más del 9%, incluyendo este 9%, me haría 1.090 soles. ¿Está bien? Sí, me haría de 1.090 soles. Muy bien, excelente hasta acá. Pero, vamos a ver otro caso, ¿ya? Vamos a ver otro caso, ¿está bien? Sí, vamos a ver caso número 2, acá. Vamos a ver nuestro casito número 2. Muy bien, ¿qué dice nuestro caso número 2? Nuestro caso número 2, vamos a plantearlo, ¿sí? Quiere decir que este trabajador, mira, ingresó el 7 de enero, tuvo un sueldo a junio de 1.500, o sea, todos los meses cobraba 1.500, pero en mayo y abril le dieron suspensión perfecta. Ah, muy bien. Entonces digo, voy a contabilizar enero como mes. No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ingresó el 7 de enero. ¿Y qué dice la regla? Que debería ser mes completo de trabajo. Entonces solamente le voy a considerar el mes de febrero, ¿no? El mes de febrero. Pero dice que tuvo suspensión perfecta. Ah, tuvo suspensión perfecta en abril y mayo. Entonces no le voy a contabilizar. Solamente se va a contabilizar como meses para el cálculo febrero, marzo y junio. ¿De acuerdo? Esos meses se van a contabilizar. O sea, esto va a ser igual. Contar, voy a hacer uso de las funciones en Excel, ya les dije, ¿sí? Para que lo calcule automáticamente por mí, ¿no? Ahí está. Sus meses serían 3. La remuneración base sería la del último mes percibido. Ahí está, 1.500. Su gratificación va a ser un sexto, o sea, esto dividido entre 6 y multiplicado por los meses que van a servir para el cálculo. Ahí está. ¿De acuerdo? 750. Aparte de ese, se va a dar su bono del 9%, ¿no? Quiere decir esto por el 9%. Muy bien, y se va a tener entonces una gratificación a pagar a esta persona, la gratificación más su bonificación que nos hacen un monto de 817,50 céntimos. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está claro, chicos, chicas? ¿Se puede entender cómo hacer el cálculo de nuestras gratificaciones y aguinaldos? ¿Se entiende? Dime. Claro, pero no, porque la regla dice mes completo y acá no ha trabajado. Ojo, estamos hablando en gratificaciones, ¿ah? Gratificaciones no. Tiene que ser mes completo, ¿ya? Para el cálculo de la CTS sí, por días.
La CTS, así es, se calcula con los días trabajados. ¿De acuerdo? Ese es con el tema de las CTS. ¿Ah? Valga la aclaración acá. Ok. Entonces, a ver, ¿alguna pregunta más, chicos, adicional aparte de esto para ver otro casito más respecto a esto? Nada, ¿no? Nada, ¿no, chicos? Ninguna preguntita más. Muy bien, vamos a ver entonces nuestro casito 3. Mira que, eh, mira que, tienen que dar evaluación, ¿ah? Déjenme un segundo. Bien, vamos a ver este caso también. Vamos a ver este último caso, donde nos dice, ¿sí? Donde nos dice que este trabajador ingresó el 15 de diciembre del 2019, pero tuvo sueldos variables, ¿de acuerdo? Estos fueron sus sueldos variables que él tuvo, ¿sí? Entonces, bien, ¿cómo le vamos a pagar a este señor? ¿Cuál va a ser primero? Los meses para el cálculo, como trabajó todos los meses, van a ser 6. ¿Está bien? De eso no hay duda, van a ser meses. 6. Ahora bien, la remuneración base, ¿cuál va a ser? Ah, la remuneración base, como él tuvo más de 3 en 3 periodos, sueldos diferentes, acá está, por ejemplo, los 3 primeros fueron sueldos diferentes, entonces cumple con ser sueldo variable. Entonces, como cumple con ser sueldo variable y de libre disposición, ojo acá la figura, ¿ya? Vamos a entender nosotros que para nosotros poder contabilizar ese sueldo, ¿sí? Tiene que ver algo acá. Tiene que ser primero de libre disponibilidad, ¿ya? Quiere decir que el trabajador debe gozar con este ingreso siempre, ¿sí? Debe ser siempre este ingreso y debe ser de libre disponibilidad. ¿Qué quiere decir entonces con libre disponibilidad? Muy bien. Hay empresas que estilan, por ejemplo, decirte muy bien, te voy a contratar por 2.000 soles, pero acá va a haber una cosita. Mira, te voy a pagar 1.200, ¿sí? En tu remuneración básica y 800 soles como movilidad. ¿Ya? 800 soles va a ingresar como concepto de movilidad. Entonces, bien, la movilidad yo lo voy a poder contabilizar como remuneración de libre disponibilidad. No, no voy a poder considerarla, ¿ya? Porque esa remuneración, ese pago en concepto de movilidad está supeditado pues a que tú llegues temprano al trabajo, a que puedas llegar a tu casa con muy buena seguridad y y toda la parte legal que refiere a esto de movilidad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿cuándo se estaría, ¿sí? Saltando la regla o la norma? Cuando yo, por ejemplo, tú trabajas acá, no sé, acá en Ricardo Palma, trabajas de 8 de la mañana en la bata, ¿no? Por decirte, ya en la bata, trabajas de 8 de la mañana a 4 de la tarde, vives acá en Moyopampa y te voy a pagar 800 soles en movilidad. No tendría ningún supuesto, ¿no? Para yo tener que pagarte movilidad, ¿cierto? Primero, ¿por qué? Porque vives a, ¿cuánto? 3 minutos, 5 minutos. Segundo lugar, porque trabajas en el día, ni siquiera sales pues a las 2 3 de la mañana, donde no hay movilidad, donde hay inseguridad, y mejor de esta movilidad, toma tu taxi para que te lleve a tu casa y quedemos todos bien, sin ninguna preocupación. Tendría sentido. O que tenga sentido pues de que tú trabajes, no sé, en San Isidro, vives en Chosica y es lejazos, no hay mucha movilidad, entonces tienes que ir en tu colectivo, ¿no? ¿Cuánto colectivo? 10 mangos. Ahí está, 10 días, 10 de vuelta, son 20 por día, ¿no? 20 por día, 100 400 soles un mes, sí, puede dar, ¿no? 400 soles en movilidad, que tú los gastas estrictamente, este dinero, en concepto de movilizarte para ir al trabajo. Este dinero no es de libre disponibilidad.
Este dinero es para que tú te puedas movilizar al trabajo o hacia tu casa, pero está considerado bajo este contexto. ¿Sí? En tema de movilidad hay muchas cosas que se deberían de tomar en cuenta. Hay empresas pues que ya lo hacen costumbre, ¿no? O sea, mira, para no pagarle mucha gratificación, ponle 1.200 y los otros 800 de movilidad y solo le hacemos el cálculo de los 1.200. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? El trabajador a 3 cuadras de la empresa vive. No se puede dar, ¿no? En una fiscalización de SUNAFIL va a haber dificultades ahí. Entonces, está bien, vale la aclaración de este. Como este trabajador tiene sueldo variable, quiere decir de que tiene varios sueldos, diferentes meses, más de 3 meses, estamos probando acá que tiene diferentes ingresos, entonces se le va a tomar el promedio, ¿ya? El promedio. Entonces vamos a tomar el promedio, ahí está, el promedio de todos los meses, muy bien, ¿eh? Que me daría 2083. ¿De acuerdo? Por eso le voy a hacer en base a los 2083 el cálculo. ¿Sí? Lo cual le voy a tomar la gratificación un sexto por, ahí está, por 6, son 6 meses que he trabajado. Aparte de ese también le voy a pagar el 9%, que me daría un total de 2.270,83. ¿Sí? Ojo acá, si el trabajador pertenece, ¿ya? Vamos a suponer que este trabajador pertenecería a la pequeña empresa, su gratificación sería esta dividido entre 2. ¿Está bien? Sí pertenecería a la pequeña empresa. ¿Está bien? Otra cosa más, si pertenece a una empresa prestadora de seguros, ¿sí? Ellos no ganan el 9% más, ellos solamente ganan el 6,75% más, ¿ya? ¿Sí? Esto sería su monto, ¿ya? Si es una EPS, ¿de acuerdo? Si es una EPS, este sería el pago que le va a corresponder de bonificación, ¿ya? EPS, esto sería su bonificación, 6,75 y no el 9%. ¿Está bien? ¿Sí? A ver, vamos a ver otro supuesto. Vamos a suponer de que entró en suspensión perfecta. Le dieron suspensión perfecta a Abril. ¿Sí? Como le dieron suspensión perfecta a Abril, entonces Abril no entra al cálculo. Se le saca, Abril no entra al cálculo. Como entró el 15 de diciembre, entonces enero sí está afecto para el cálculo. Nada tiene que ver con diciembre, porque este tramo es de enero a junio. ¿Se considera variable? Sí, se considera variable porque tiene 3 meses por lo menos, ¿sí? Hasta en 3 meses, ojo, hasta en 3 meses dentro del rango, ¿ya? No tiene que ser los 3 primeros, puede ser salteado, pero tiene que ser 3 meses. Entonces, si tiene 3 meses de ingresos diferentes, se le va a considerar el promedio, ahí tenemos el promedio. Entonces, como está en suspensión perfecta en abril, solamente son 5 meses, el promedio 2.300, su gratificación va a ser un sexto de la remuneración base entre 6 por 5, que sería los 5 meses que se le está considerando, me daría 1.916 y se le pagaría el 9% si pertenece al régimen general laboral este trabajador, se le estaría abonando 2.089,17. Si pertenece a una pequeña empresa, el 50%, y si el trabajador tiene EPS, ¿sí? Una empresa prestadora de seguro, se le pagaría solamente el 6,75 a cambio de este 9%, ¿no? ¿Sí? Dime. Ahí está. Saco mi mouse para que lo veas. Pero ahí dice K6, ahí no dice 5. Agarra tu calculadora. Claro. Ah, la gratificación es un sexto por cada mes. Un sexto. Por eso se divide su remuneración base entre 6 y se multiplica por la cantidad de meses. ¿Me entiendes? Pues te digo, mira, oye, claro entonces, si no, saca tu calculadora.
Ok, ¿ya? Entonces sería un sexto de la remuneración base, ¿ah? Esto lo dividimos entre 6 y a ese resultado lo vamos a multiplicar por los meses que se le está considerando para la gratificación. A eso le vamos a agregar el 9% y la suma de esos dos me va a hacer la remuneración. Si pertenece a la pequeña, el 50%. ¿Ah? Si este trabajador pertenece a una EPS, una empresa prestadora de seguro, entonces acá ya no se le va a pagar el 9%, sino el 6,75%. ¿Ya? Muy bien, chicos y chicas. ¿Alguna preguntita más? Ninguna más, ¿verdad? ¿Todo claro como el agua entonces? ¿Sí de sí o sí de no? ¿Sí, no? Muy bien, chicos. Gracias por su atención prestada. ¿Sí? Hasta acá nos vamos a quedar. Vamos a cortar la grabación.